¿Cuál es el costo de decir la verdad y mantenerse defendiendo la verdad? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer para que efectivamente la verdad sea promovida y defendida, especialmente en los espacios públicos donde decir la verdad puede tener un precio muy alto, ¿no? Y podría hablar mucho teóricamente, pero vamos a un ejemplo práctico que me parece que es bastante interesante, ¿no? Y es la historia de una periodista judía secular, o sea, digamos, ni siquiera practicante religiosa, que se llama Abigail Shrier, ¿no? Abigail Shrier. Y ustedes lo pueden buscar, los que leen en inglés. Su nombre es Abigail, ¿no? Y su apellido Shrier se deletrea S-H-R-I-E-R, Shrier. ¿Y cuál es la historia de Abigail? Ella tiene una cuenta en este sistema de publicación gratuita en internet que se llama Substack, ¿no? Y recientemente fue invitada por un grupo de alumnos conservadores a dar una conferencia en Princeton, ¿no? Y Princeton es una de estas universidades elite de los Estados Unidos donde salen buena parte del liderazgo de los Estados Unidos, como son las principales universidades que están agrupadas en lo que se conoce como el Ivy League, ¿no? La liga de la enredadera, por así decirlo. Y Abigail es una de las personas más insultadas y perseguidas en este momento en Estados Unidos por la élite progresista, ¿no? Y no es una católica, no es conservadora, pero se ha atrevido, entre comillas, a ir en contra del pensamiento obligatorio que hoy trata de imponerse. Y en esta conferencia ella básicamente contó su historia. Nació en una familia bastante acomodada, una familia judía, donde sus dos papás eran jueces, ¿no? Y doble ingreso en una familia, en un oficio que paga muy bien en Estados Unidos. Y ella se educó yendo a una escuela judía y sacó muy buenas notas. Terminó luego después de terminar su escuela secundaria en Maryland, entró a Columbia University, una universidad en Nueva York muy prestigiosa también, y ahí por sus logros académicos recibió una beca para seguir estudios más avanzados en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. No es necesario decir mucho más. Y luego se graduó de abogado por la Escuela de Leyes de Yale, otra universidad Ivy League, ¿no? Después de graduarse ahí de la Universidad de Yale, y acá estamos hablando todos de grandes catedrales, entre comillas, intelectuales del pensamiento liberal y progresista, ¿no? Entonces ella, una judía secular, hija de jueces, ¿no? Entra en el mundo académico del Ivy League y luego termina siendo asistenta de un juez nombrado por la administración de Bill Clinton, demócrata pro aborto, y ella termina trabajando para ese juez. Después termina trabajando para una importante firma jurídica en Washington, D.C., se enamora de un abogado muy importante judío, se hacen novios, ella viaja a la costa oeste, a Los Ángeles, siguiendo, digamos, al novio con el que después se casa, ¿no? Y es actualmente su esposo. Y como
tienen más o menos rápido 3 hijos, ella se queda en la casa y un montón de gente le comienza a preguntar, oye, ¿cómo puede ser? Tú has seguido esta carrera tan exitosa, te estás quedando en la casa, ¿no? Y se queda en la casa con los hijos por ninguna razón religiosa, simplemente porque tiene que cuidar 3 hijos, ¿no? Entonces, ella es muy talentosa, comienza a escribir para un periódico judío en Los Ángeles, comienza a escribir columnas. Un editor del Wall Street Journal, o sea que acá ya estamos hablando de periódicos pues, importantes, influyentes, un periódico que es liberal en temas culturales, pero que es conservador en temas político-económicos, ¿no? La descubre, le pide que escriba una columna de opinión, ella la escribe y terminan contratándola para que escriba columnas casi semanales porque escribe muy bien y tiene esta combinación muy interesante de combinar reflexiones editoriales con acontecimientos, ¿no? Porque tiene esta formación jurídica y entonces investiga bien los asuntos. Un día, porque investiga temas, los saca a la luz y sus columnas son muy populares, una madre de familia le escribe contándole con detalle una pesadilla en su familia, y es que su hija adolescente, que es menor de edad y que necesitaría permiso de la mamá para cualquier cosa, está en Nueva York y está convencida de que quiere volverse hombre, entre comillas, ¿no? O sea, quiere ser transgénero. Y esta disforia la lleva a comenzar a pedir hormonas, a pedir químicos que bloquean sus hormonas femeninas para que en la adolescencia no desarrolle un físico femenino, ¿no? Sino que siga teniendo un cuerpo, digamos, neutral porque quiere transicionar a ser hombre. Y esta mamá descubre, primero, que a la hija la están bombardeando con medicinas, apenas dice que quiere transicionar para ser hombre, ¿no? Y luego ella no tiene ninguna potestad legal. Resulta que hay varias leyes que han sido pasadas así debajo del radar, influidas por la ideología de género. Ella no tiene potestad para detener las decisiones médicas de su hija, que en cualquier otro ámbito, ¿no? Si le quieren sacar las amígdalas, etcétera, ella tendría que aprobar, pero hay esta ventana completamente ideológica y no sabe qué cosa hacer porque dicen, están destruyendo a mi hija. Mi hija tiene un problema que tiene que ver con su autoaceptación, que tiene que ver con varios temas que no están relacionados con que su sexo pues sea equivocado, ¿no? Entonces ella pasa toda esta información al Wall Street Journal a ver si algún periodista quiere tomar la noticia. Se pone en contacto también con gente del New York Times porque ella dice, esa es una historia legítima, periodísticamente legítima, ¿no? Y además es terrible, yo soy mamá, me imagino qué pasaría si alguno de mis hijos básicamente cae en una red donde le quieren hacer transicionar simplemente porque dice como adolescente a los 13 años quiero ser mujer o quiero ser hombre, ¿no? En contra de su sexo de nacimiento, y nadie lo quiere hacer. Nadie quiere tocar el tema con un palo de 10 metros, ¿no? Entonces ella decide comenzar a investigar por ella misma, a pesar de que no tiene entrenamiento como periodista investigativa, pero es una mujer muy inteligente, muy competente y que está acostumbrada a ser una mujer de privilegio, ¿no? O sea, perfecta carrera, perfecto perfil para el mundo progre, ella debería ser pues completamente aceptada, ¿no? Pero cuando comienza a investigar este tema, se queda pasmada de muchas cosas que están pasando.
Pero fundamentalmente, o sea, el daño que se le está haciendo a un número creciente de mujeres, de mujercitas adolescentes, que son el grupo más grande que actualmente está, entre comillas, transicionando de ser de un sexo, en este caso mujer, a tratar de ser del otro sexo, de forma química, ¿no? O sea, con productos hormonales, o de forma quirúrgica, o sea, más radical, ¿no? Sacándose los senos por cirugía plástica, senos perfectamente sanos, ¿no? Y tratando de imitar la genitalidad masculina. No quiero entrar en detalles acá, pero existe esa cirugía, ¿no? Se llama faloplastía, y es costosísima y es muy peligrosa, y se da cuenta que hay un patrón, ¿no? Y que este patrón de todos estos horrores médicos tiene dos características que son particularmente repulsivas. Número uno, nadie quiere hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir en contra del dogma fanático de la ideología de género, y mucho menos chocar con el feroz lobby trans, ¿no? A nosotros tenemos personas como el padre James Martin, este jesuita norteamericano, que nos dicen: sí, en realidad las personas trans son las más vulnerables, las víctimas, etc. Y eso no es mentira. O sea, efectivamente, en muchos lugares sufren discriminación, etc. Pero en los países de Occidente, Canadá, Estados Unidos, pensemos en España, Francia, Alemania, Inglaterra, especialmente Inglaterra, se han convertido en un lobby temido, porque tienen una ferocidad que es la que Abigail Shrier experimentó y ha experimentado hasta ahora. Entonces, ella termina describiendo este primer problema de que nadie hace nada por estas chicas, diciéndole: oye, mira, no necesitas, no tienes que hacer esto. En realidad, estas chicas están pasando por un problema de autoestima, donde las redes sociales tienen un montón que ver, ¿no? con estos problemas de autoestima, y están constantemente diciéndoles: no, tú tienes que olvidarte de que si tienes problemas psicológicos con tu transición a hombre, ¿no? Vas a solucionar todos tus problemas. Entonces, si tú no te sientes suficientemente guapa, atractiva como mujer, entonces la solución que nunca se le había presentado a una muchachita adolescente, que siempre en la adolescencia va a tener algunos desafíos de autoestima, ¿no? Y especialmente ahora, donde los padres se preocupan menos, protegen menos a sus hijas, las exponen más o las dejan exponerse a redes sociales, donde están constantemente comparándose con otras chicas que tienen otras características físicas externas distintas a ellas. Y entonces se les ofrece constantemente esto, y los médicos que hacen este tratamiento de bloqueo hormonal se mueren de miedo de decirle: oye, mejor no quieres pensarlo, porque tienen miedo de que los vayan a denunciar al lobby LGBT y terminen siendo sancionados y pierdan su trabajo, pierdan su puesto laboral, etc., ¿no? Entonces, Abigail, después de ver esto y de ver que el daño que se le hace a las mujeres a estas jovencitas es un daño irreparable, termina escribiendo un libro que es una bomba, ¿no? Y que se llama precisamente Irreparable Damage, ¿no? Daño irreparable. Y el libro desata una controversia brutal. La despiden de su trabajo en el Wall Street Journal, rechazan los editoriales que le solían publicar en el New York Times, ¿no? Porque
es una judía secular, graduada de Oxford, de Yale, o sea, es la perfecta candidata, ¿no? Fue clerk de un juez liberal, trabajó para una firma liberal y es la candidata perfecta para ser representativa, ¿no? Pero Abigail Shrier, que en todos los otros temas no es conservadora, ¿no? Ella está a favor del matrimonio homosexual en Estados Unidos, está incluso a favor de que los adultos que quieren transicionar de un sexo a otro, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista externo, porque sabemos que ese cambio en la realidad nunca sucede, van a seguir siendo, sus cromosomas van a seguir siendo masculinos o femeninos por el resto de su vida, ¿no? Esperan que ella está de acuerdo con todo eso, pero lo que ve que está pasando con las adolescentes y la manera como están siendo masivamente empujadas a esta transición y la cantidad de chicas que tienen la vida destrozada y que dicen, bueno, voy a retornar, pero ya se han hecho mastectomía, ya se han hecho un tratamiento que se puede detener, porque digamos, en el caso de la mujer que quiere ser hombre, entre comillas, tiene que recibir constantemente dosis de testosterona, ¿no? Y la testosterona tiene muchísimos efectos colaterales cuando es recibida sostenidamente por una mujer. Entonces, muchas de ellas se arrepienten, quieren revertir a ser mujeres, pero el daño es irreparable, ¿no? O sea, muchas efectivamente vuelven a ser mujeres en todos los efectos externos, pero la alopecia, o sea, la pérdida de cabello, ¿no? El cambio morfológico, especialmente si han tenido una cirugía, la voz masculina, el destaque, digamos, de la manzana de Adán en la garganta, son cosas que ya no cambian, ¿no? No recuperan la fertilidad. Y acá estamos hablando de personas que las han hecho transicionar de 12, 13 y 14 años, ¿no? Y acá no estamos hablando de un movimiento que es marginal, ¿no? Estamos hablando de un movimiento que ha impuesto esta ideología, que nadie diga nada sobre este tema, ¿no? Que nadie se oponga a esto, porque sería ir en contra de la libertad de las personas de escoger su sexo y su género, ¿no? Pero esas son las consecuencias de la ideología de género, hermanos, para que aprendamos y que no utilicen el argumento de la falsa compasión para pasar leyes en nuestros países que van a terminar permitiendo esta catástrofe. Pero como decía, Abigail Shrier en esta conferencia en Princeton decía, mira, les he contado mi vida porque yo les conto todo esto que yo les he contado, ¿no? De cómo es su vida. Si ustedes se dan cuenta, yo nunca fui alguien que quería meterse en problemas, alguien que quería ir en contra de la cultura, ¿no? No fui una guerrera cultural, nada. Terminé en este tema por casualidad, ¿no? Pero el asunto es que no necesitas ser un troll para encontrarte en el centro de una controversia. Lo único que necesitas son dos cosas. Que seas una persona eficaz en las denuncias que haces, número uno. Y número dos, estas son las palabras de Abigail, ¿no? Que seas efectiva en las cosas que quieres y que seas una persona que no esté dispuesta a retroceder o retractarse. Entonces le preguntaron, pero ¿qué se siente? ¿Qué se siente que las organizaciones supuestas de derechos humanos como la ACLU en Estados Unidos pongan un abogado para destruirte, que tu libro en Amazon lo hundan en los resultados, ¿no? O sea, que no salgan nunca como material recomendado y que, como está bien conectada con el mundo progre, personas en Amazon le dicen, mira, a nosotros nos indicaron que en el algoritmo, ¿no? En el algoritmo tenemos que favorecer el libro de Michelle Obama, la esposa del expresidente norteamericano, Barack Obama, y tenemos que hundir libros como el tuyo,
Entonces, y el libro se basa en hechos, es solamente un registro de hechos, ¿no? Entonces, y que son espeluznantes. Pero dice, esto es lo que les puedo decir, cuando se dice la verdad, se pague el precio que se pague, esta es una experiencia absolutamente liberadora y quienes son conscientes de eso y tienen la habilidad y la valentía para hacerlo, lo tienen que hacer porque aunque se pague un precio alto, como el que yo he pagado, es totalmente liberador y reconfortante saber que uno responde a la verdad y no a presiones de otro tipo. Que tengas un buen día.